escucharte. Oiga, en primer lugar quiero decirte que quien se reporta en Panamá es el nieto de Raúl Castro. Sí, el nieto, Sí, sí. exacto, el nieto. Él es Rodríguez Castro, Exacto. alias el Cangrejo. Sin duda alguna, uno de los hombres más poderosos de Cuba. Hasta donde tengo entendido, él es coronel o general. Es parte integral de la estructura que manda en Cuba, no solamente desde el punto de vista militar, sino desde el punto de vista económico y financiero. Ese es el hombre que está aquí, no es cualquiera, el que supuestamente dice que está aquí. Eh, yo entiendo su entorno porque también parte de la estructura militar nuestra aquí de seguridad incluye un exoficial de las fuerzas de defensa que estuvo en Cuba por mucho tiempo. Y hay que ser claro en el manejo de estas cosas, sobre todo en momentos como estos que está viviendo nuestra América. También creo que en lo que tú señalabas, eh, forma y contenido es una ley de la dialéctica. La presidenta de la Corte Suprema de Justicia representa un órgano del Estado con una función muy específica en la Constitución de la República. Y su independencia es importante para mantener la justicia dentro de la objetividad que debiera tener la justicia. La presencia de la señora presidenta de la Corte en actos del órgano ejecutivo es de todo punto de vista eh, eh, por lo menos se presta para suspicacias innecesarias. La única consejera que la presidenta de la Corte debiera tener es la Constitución y las leyes, más nada. Y la Constitución y las leyes, en Panamá hay una separación. El presidente eh, tiene el deber y el derecho, y por Constitución, de presidir, inaugurar, comenzar las obras, anunciar las obras del país. Eso no es una función de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ni asistía a desfiles con el presidente. Ella asiste a los procesos de presentación del informe del presidente, de su declaración de gestión en el principio En del la año, asamblea. en la Asamblea Nacional. Y tampoco ella debe ir patrullando el país con el presidente, porque este no es un órgano, este no es un órgano tripartito, este es un órgano con tres poderes separados. Creo que ha generado mucha reacción negativa. Yo creo que la presidenta de la Corte debe evaluar estas participaciones, porque a final del día, uno de los principales problemas que enfrenta el país, y esto yo lo he hablado con dirigentes políticos de todas las fracciones políticas del país, lo que interesa es tener, para atraer inversiones y atender el problema de empleo, lo que interesa es la certeza judicial. La certeza judicial implica un órgano judicial con independencia del Ejecutivo y de la Asamblea. Eso es lo que es la certeza judicial. Y en este momento eso es lo que no estamos teniendo. E incluso tuve una larga conversación telefónica con el expresidente Martínez sobre este tipo de problemas y con los dirigentes políticos del país. Hay una coincidencia en que esto no es una expresión práctica correcta de parte de la Corte Suprema de Justicia. Creo que debiera tomar medidas la presidenta de la Corte, no para no trabajar en armónica colaboración, que es otra cosa. ¿Mm? La armónica colaboración significa la defensa de la democracia, la defensa de los derechos humanos, y en este momento en la que Panamá atraviesa por una crisis de seguridad, por una crisis. Y mire, este reportaje del periódico La Prensa debiera ser de tener una respuesta contundente en el día de hoy. Y tenemos que ver también el incremento de la violencia y la utilización de los puertos de Panamá como enlace para la distribución de la droga y de cómo los reclusos en las diferentes cárceles, incluyendo algunas de seguridad, están siendo los arquitectos de la estrategia con que se desarrolla el crimen organizado en este país. Todas estas cosas
hay que mirarla con mucho cuidado y sobre todo y particularmente es más importante que el presidente de la República tenga una armónica y trabajo coordinado con las fuerzas políticas del país para impulsar las medidas políticas del desarrollo nacional que necesitamos tomar en el principio del 26, porque ya estamos a final del 25 y tenemos serias dudas de que nuestra estrategia de desarrollo tenga capacidad de poder implementarse en el año 2026, dado los acontecimientos que están ocurriendo en el mundo. En este momento estamos esperando los resultados de Honduras, pero también estamos esperando los resultados de lo que pase en Venezuela, de lo que pase en Perú, de lo que está pasando en Ecuador, de las elecciones en Chile. En fin, hay tantas cosas que están ocurriendo simultáneamente aquí y en el mundo, de las negociaciones entre Ucrania y Rusia, que están empantanadas. No hay avances reales. Aquí hay un problema serio con respecto al futuro de Ucrania. Hay un claro problema con Israel, con la petición que hizo hace un par de días el primer ministro Netanyahu con respecto a pedirle al presidente una absolución de sus problemas judiciales. Entonces nos estamos enfrentando realmente a grandes problemas, y hay un problema en China, fíjense lo que está pasando en Hong Kong. Todas estas cosas hacen que nosotros los panameños pongamos los pies en la tierra y actuemos con un sentido de responsabilidad con respecto al futuro del país. Si bien vienen las Navidades, y le aseguro que para un grupo importante de panameños, estas serán unas Navidades tristes. No nos vamos a engañar. Mientras nosotros tengamos una tasa de desempleo tan alta, tengamos pobrezas tan altas y tengamos la situación que tenemos de seguridad tan alta, estas Navidades serán recordadas con tristeza por mucha gente. Así es. Por ahí tenemos un reportaje casualmente que hizo la cuenta de Alberto Mundo, se llama Mundo Beto, que es un analista internacional que de una u otra manera, ingeniero Blandón, hace una reflexión en torno a Nicolás Maduro, la crisis que tiene entre Estados Unidos y Venezuela, y que Nicolás Maduro hoy es prisionero de Cuba en esta situación que se está dando. Vamos a ver lo que nos dice luego para el análisis. Hola, ¿qué tal? Prepárense porque la noticia que les voy a contar hoy parece sacada de una película de narcos, pero es real. ¿Se imaginan que tu mejor pana, ese que siempre te ha cuidado las espaldas, de repente te amenace con matarte? Pues eso es exactamente lo que le estaría pasando a Nicolás Maduro en este preciso momento. Hace pocos días salió una noticia que dejó a todo el mundo con la boca abierta. Axios, que es un medio gringo especializado en política, reveló algo increíble basándose en fuentes de inteligencia estadounidense. Atentos, porque esto es grave. Según los servicios secretos de Estados Unidos, Cuba podría estar dispuesta a ejecutar a Maduro si éste intenta rajarse de Venezuela bajo presión gringa. Y ojo, que esto es súper importante aclararlo desde ya. No estamos hablando de que Cuba haya salido públicamente a amenazar a Maduro, para nada. Esto es lo que la inteligencia de Estados Unidos cree que podría pasar. Es una teoría basada en información de espionaje, no un hecho confirmado. Pero, como van a ver en este video, tiene más sentido del que parece. Miren, para entender por qué esta teoría no es tan descabellada, primero tienen que ver en qué tremendo lío está metido Super Bigote en este momento. El man está entre la espada y la pared, como dicen por ahí. Por un lado, tienen a Trump, que acaba de montar un operativo militar en el Caribe que da miedo. Tiene el portaaviones más grande de la Armada estadounidense, el USS Gerald Ford, ahí, plantado en aguas caribeñas. Han estado bombardeando lanchas del narco, matando gente, mostrando músculo. Más de 80 muertos en operaciones marítimas. Trump cerró el espacio aéreo venezolano hace pocas horas. Tiene aviones de combate sobrevolando la zona. Esto ya no es un juego, muchachos. Y Washington acaba de designar al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera. ¿Y quién es el capo de ese cartel según los gringos?
Pues Nicolás Maduro. Entonces Trump ya tiene todo el paquete legal listo para justificar lo que sea, desde bombardeos hasta una invasión terrestre. Maduro sabe perfectamente que militarmente no tiene ni una posibilidad contra el ejército estadounidense. El tipo puede montar todo el show que quiera, movilizar 200.000 soldados, activar la milicia bolivariana, sacar la ley de guerra, pero es puro teatro, pura pantalla. La realidad es que si los gringos deciden entrar de verdad, Venezuela cae en cuestión de días. Y aquí viene lo heavy. La semana pasada Trump llamó directamente a Maduro por teléfono. Sí, como lo oyen. El presidente de Estados Unidos habló con el dictador venezolano y no fue para invitarlo a tomar café, hermanos. Según las filtraciones que salieron en The New York Times e Infobae, Trump le advirtió clarito que va a multiplicar las acciones militares si no se larga de Caracas, junto con toda su cúpula. Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, Delcy Rodríguez, todos tienen que irse. Todos. No hubo mesa de negociación, no hubo propuesta de transición política, fue una advertencia directa. O te vas o te sacamos a la fuerza. Pero aquí es donde entra Cuba a joderlo todo, según lo que reveló Axios, citando a funcionarios de inteligencia estadounidense. Los servicios secretos de Estados Unidos manejan una hipótesis que suena a locura, pero tiene su lógica. Ellos creen que agentes cubanos infiltrados en Venezuela podrían eliminar a Maduro si éste decide aceptar la presión de Trump y largarse del poder. ¿Por qué? Pues porque Maduro sabe demasiado. El tipo tiene información de 20 años de acuerdos secretos entre Cuba y Venezuela, sabe de transferencias financieras, de redes de narcotráfico, de operaciones de inteligencia conjuntas. Es decir, el carajo es una enciclopedia andante de todos los trapos sucios entre La Habana y Caracas. Y según esta teoría, Cuba tiene todo montado para que esto pase si hace falta. ¿Cómo? Pues porque resulta que los guardaespaldas personales de Maduro, los que están pegados a él 24/7, son cubanos. Los que manejan la seguridad del Palacio de Miraflores son cubanos. Los que controlan la inteligencia militar venezolana son cubanos. Un funcionario estadounidense citado por Axios lo puso clarito. Parte del desafío de convencerlo para que renuncie es que sus propios manejadores cubanos podrían ejecutarlo si cede ante la presión estadounidense. Piénsenlo bien. Maduro no solamente tiene que preocuparse de esquivar los misiles gringos. Según esta teoría, también tendría que cuidarse de que sus propios guardaespaldas no le metan un tiro por la espalda. Y esto es casi peor que tener a los marines tocándote la puerta, porque al menos a los gringos los ves venir. Pero si el que te cuida es el que te va a matar, ahí sí estás jodido de verdad. Ahora bien, para entender por qué esta teoría tiene pies y cabeza, hay que conocer un poquito de historia entre Cuba y Venezuela. Estos dos regímenes han sido uña y mugre desde que Chávez llegó al poder allá por 1999. Por esto no es una amistad desinteresada, muchachos. Aquí todo el mundo tiene su tajada. En el 2008 pasó algo clave. Chávez perdió un referéndum constitucional y el man se asustó porque el ejército venezolano siempre ha sido medio rebelde, siempre ha habido golpes de Estado. Entonces, el finado comandante llamó a sus panas cubanos y les dijo: necesito que me ayuden a controlar a estos militares porque si no me van a tumbar. ¿Y qué hizo Cuba? Le montó a Venezuela todo un sistema de espionaje y control militar. Instalaron la Dirección General de Contrainteligencia Militar, que básicamente es la Gestapo venezolana. Pusieron agentes cubanos a vigilar a los militares venezolanos, sembraron el miedo, reprimieron cualquier intento de rebeldía. Y funcionó a las mil maravillas. El ejército venezolano, que tenía un historial larguísimo de dar golpes de Estado, quedó completamente domesticado. Maduro incluso lo reconoció públicamente cuando dijo: agradecemos a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba. Pero claro, esto no fue gratis. Venezuela ha estado mandando petróleo a Cuba durante décadas. Hablamos de decenas de miles de barriles diarios. Cuba también recibe ayuda económica. Hay intercambios de todo tipo. Lo importante aquí es que Cuba tiene gente infiltrada en todos los niveles del gobierno venezolano. No estamos hablando de unos cuantos asesores, estamos hablando de una penetración total. Militares cubanos, agentes de inteligencia cubanos, funcionarios cubanos, por todos lados. Oye, si te está volando la cabeza este análisis, suscríbete al canal, porque cada día estoy destapando historias como esta que los medios tradicionales
no te cuentan completas o te las maquillan. Y si de verdad quieres apoyar este contenido independiente, comparte este video con ese pana tuyo que siempre anda preguntando qué está pasando en Venezuela. Dale que se lo merece. Ahora sí, vamos a lo más jugoso. ¿Tiene sentido esta teoría? Aquí viene la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué carajo Cuba querría matar a su propio aliado? Parece una locura, ¿no? Pero espérense que les explico la lógica. Miren, Cuba públicamente no ha dicho ni pío de esto. Es más, hace unos días el canciller cubano Bruno Rodríguez salió a denunciar el despliegue militar estadounidense y a reafirmar el apoyo total a Maduro. El vicecanciller también dijo clarísimo que Cuba no se va a meter militarmente contra Estados Unidos, pero que le da todo el respaldo político a Venezuela. Entonces la pregunta es, si Cuba públicamente apoya a Maduro, ¿de dónde sale esta teoría de que lo podrían matar? Sale de los intereses estratégicos. Una cosa es lo que dices para la prensa y otra muy distinta, lo que haces en los pasillos oscuros del poder. Pónganse a pensar en este escenario. Maduro está completamente arrinconado. Trump no le está ofreciendo ninguna negociación bonita, ninguna transición suave. Le está diciendo, te largas o te sacamos a bombazos. Punto. Ahora, imagínense que Maduro, viendo que no tiene salida, decide aceptar la presión y se va. ¿Qué pasa entonces? Pues que Trump se anota una victoria política gigante. El dictador más importante de América Latina se rinde ante la presión estadounidense sin necesidad de invadir. Y ahí está el detalle. Trump ya tiene toda su flota naval desplegada en el Caribe, ya tiene el operativo montado, ya gastó los $millones que cuesta mover un portaaviones. ¿Y qué está al lado de Venezuela? Cuba. Si Maduro se rinde sin pelear, Trump queda fortalecido políticamente y con todo el aparato militar ya en la zona. ¿Qué le impide intentar hacer exactamente lo mismo con Cuba después? Nada, absolutamente nada. Cuba tiene exactamente el mismo perfil que Venezuela para justificar una operación gringa. Narcotráfico, migración ilegal, dictadura represiva. Cuba está a 145 kilómetros de Florida en la ruta directa de la droga que viene de Colombia hacia Estados Unidos. Y no se olviden que Marco Rubio, el secretario de Estado de Trump, que estuvo en la llamada con Maduro, es hijo de exiliados cubanos. Ese man le tiene un odio visceral al régimen castrista. Ha dicho 1000 veces que Cuba es una amenaza para la seguridad nacional estadounidense. Entonces, aunque Cuba no lo diga en público, tiene todos los incentivos del mundo para que Maduro no se rinda. Lo que le conviene a La Habana es que Maduro aguante, que pelee, que se resista, que la cosa se ponga fea, que sea larga, costosa, sangrienta, que le salga tan cara a Trump que después no tenga ni ganas ni apoyo político para replicar lo mismo en Cuba. Por eso esta teoría de la inteligencia estadounidense tiene lógica. Un Maduro resistiendo hasta el final le conviene más a Cuba que un Maduro que se rinde y se podría ir de la lengua, contando todo lo que sabe. Ahora bien, vamos a ponerle los puntos sobre las IES. ¿Qué sabemos con certeza y qué es especulación? Certeza número 1, Trump tiene un despliegue militar masivo en el Caribe y acaba de advertirle directamente a Maduro por teléfono que multiplique las acciones militares si no se va. Certeza número 2, Cuba tiene agentes infiltrados en todos los niveles del gobierno venezolano, incluyendo la seguridad personal de Maduro. Esto no es teoría, es un hecho documentado desde hace años. Certeza número 3. Cuba públicamente está respaldando a Maduro y denunciando la agresión estadounidense como una amenaza para toda la región. Certeza número 4. Cuba tiene muchísimo que perder si cae el régimen chavista, especialmente si cae sin resistencia, porque eso dejaría a La Habana como el siguiente objetivo. Ahora, ¿Cuba ha amenazado directamente con matar a Maduro? No. ¿Es un hecho confirmado que lo vayan a hacer? Tampoco. Esto es una teoría de la inteligencia estadounidense basada en análisis estratégico y en el conocimiento de que Cuba tiene la capacidad de hacerlo si quisiera. Pero hay que ser realistas. En el mundo del espionaje y la geopolítica, las cosas no se dicen públicamente. Los golpes se dan en la oscuridad y Cuba lleva más de 60 años en el poder. No han sobrevivido tanto tiempo siendo ingenuos ni siendo blandos. Si ven que su supervivencia depende de que Maduro no se rinda, ¿son capaces de eliminarlo? Pues miren, históricamente los regímenes comunistas han demostrado que son capaces de cualquier cosa para mantenerse en el poder. Stalin mató a millones de sus propios ciudadanos. Fidel Castro ejecutó a antiguos compañeros de lucha. Esto no sería nada nuevo.
Lo que sí es innegable es que Maduro está en la encrucijada más complicada de su vida. Tiene a Trump presionándolo con todo el poderío militar estadounidense por un lado, y según esta teoría de inteligencia no puede confiar completamente ni en sus propios guardaespaldas cubanos por el otro lado. Está atrapado como rata en ratonera. Entonces, para cerrar, hermanos, ¿Cuba va a matar a Maduro? No lo sé, nadie lo sabe con certeza. ¿Tiene sentido estratégico que Cuba no quiera que Maduro se rinda? Absolutamente. ¿Cuba tiene la capacidad para hacerlo si quisiera? Con toda la infiltración que tiene en Venezuela, técnicamente sí. Lo que está clarísimo es que estamos viviendo un momento histórico para Venezuela. Maduro acaba de recibir la llamada más importante de su vida, una advertencia directa del presidente de Estados Unidos, y está más solo que un perro callejero. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta teoría tiene fundamento? ¿Se rendirá Maduro o aguantará hasta el final? Y si se resiste, ¿terminará esto en una invasión? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leer lo que piensan. Suscríbanse, compartan este video y nos vemos en el próximo. Chao. Interesantísimo, muy interesante este reporte, y algo que puede interpretarse precisamente de lo planteado. No solo una intervención militar de Estados Unidos a Cuba como próximo punto. Cuba pudiera ser una especie de juego de dominó. Sería el próximo en caerse solo, porque Cuba depende en gran medida, ingeniero, a nivel de combustible y de otro tipo de recursos de Venezuela, y si Venezuela no le aporta el combustible que necesita y los recursos que le aporta, que son limitados, por eso Cuba está como está en este momento, pasando hambre, yo no creo que pueda subsistir mucho tiempo el régimen cubano con vida. Así que un análisis suyo breve, porque viene la primera entrevista que ya tenemos por ahí al amigo Jiménez desde Tierras Altas Chiricanas. Bueno, y a todos nuestros audiencias, fíjese, si alguien puede hablar de la situación de Maduro, entendiendo lo que está ocurriendo en el país, los panameños. Nosotros vivimos una situación muy parecida con Manuel Antonio Noriega. Estábamos negociando con Estados Unidos la salida de Noriega y llegamos al proceso electoral, ustedes recuerdan, proceso electoral que ganó ampliamente la oposición y que después Noriega la eliminó las elecciones. Maduro se encuentra en una misma situación. Maduro perdió las elecciones del año pasado, perdió con la 70-30 para darle un número. La oposición le ganó y se ha mantenido en el poder más de un año después de ese proceso electoral. Pero hoy Maduro es prisionero de varias fuerzas, no solamente como señala el analista de los cubanos, no solamente esa, sino también de la cúpula militar y de los jóvenes militares que dentro de esa cúpula son parte del proceso de aprovechamiento de la droga, de las actividades ilícitas que ellos están realizando, y son multimillonarios. Entonces él tiene ese problema. Cuba tiene otro problema más grave también, que es que la situación económica de Cuba hoy, la de hoy, es desastrosa. Nunca en la historia de ese proceso político la economía y el desarrollo, el desastre económico de Cuba, con los apagones, con una industria turística que ha invertido decenas de millones de dólares y se encuentra con apenas 20% de ocupación, con falta de divisas, no tienen que comprar, no tienen cómo pagar, ni a Venezuela siquiera, y tienen problemas con México para entregar el petróleo. Entonces, los cubanos saben perfectamente bien que la caída de Venezuela aceleraría el proceso político interno. Por eso es que el presidente de los Estados Unidos, y no se necesita mucha inteligencia, la inteligencia de América Latina, la inteligencia de nosotros, la inteligencia también de los Estados Unidos, de América, de Europa, de China, de todos lados, está indicando que se están produciendo cambios muy rápidamente, Álvaro. Y esos cambios pasan por un cambio en el régimen venezolano. Venezuela perdió las elecciones espantosamente y tiene centenares de presos políticos. Y Venezuela necesita volver a la democracia. Pero además de eso se complica con la situación colombiana. Se complica con la presencia
en Nicaragua del régimen de Ortega, porque ni siquiera es sandinismo. La dirección sandinista ha sido o eliminada o presa. Y por eso es tan importante la elección en Honduras. Usted recordará que parte del enfrentamiento con Nicaragua y el ejército se hizo con la participación de Honduras y la contra. Entonces, hay toda una estrategia de situaciones que se ha generado no solamente por la presencia de Trump, sino por la presencia de un cúmulo de actividades que se está dando a lo largo del mundo. Esto es América. Si usted estudia Europa, si ve Ucrania, si ve lo que está pasando en Gaza, si usted ve lo que está pasando en África, usted se dará cuenta de que hay un mundo en efervescencia y en transformaciones muy complicadas. Entonces, creo que Panamá, y aquí viene el hecho para este análisis, es que Panamá tiene que mirar este problema con mucha seriedad. Nosotros no podemos, en función de intereses norteamericanos exclusivamente, sino en función de intereses democráticos del mundo, democratizar más el país el nuestro, permitir una mayor participación, permitir que Panamá, junto a la dirección del presidente Mulino, pueda hacer los ajustes necesarios para lograr avances sociales que permitan un nivel de tranquilidad en la República de Panamá. Necesitamos hacer ajustes en nuestra política de seguridad para lograr mayor seguridad. Necesitamos tener mayor eficiencia en el trabajo de gobierno. Necesitamos mayor coordinación con las fuerzas sociales del país para garantizar el fortalecimiento de la democracia. Por eso es importante que la Corte Suprema de Justicia entienda, igual que la Asamblea Nacional, entiendan la seriedad del problema en que estamos metidos, no solamente Panamá, sino la región y el mundo en general. No solamente por la presencia del presidente Trump, sino que su presencia y sus problemas internos, los problemas internos del presidente Trump comienzan en desarrollo en este momento. Ha habido una baja en las compras del Viernes Negro o el Viernes de compras que se hacía en días como Acción de Gracias. La tormenta que cayó durante estos días ha afectado a más de 45 millones y las ventas en los Estados Unidos. Los aranceles de Trump han creado un problema serio en los Estados Unidos. Los niveles de endeudamiento de los Estados Unidos son muy altos. Entonces tenemos problemas muy graves en Estados Unidos, en Rusia, en China, en Japón. Entonces todo esto hace que debemos ser más reflexivos en lo que está ocurriendo. Entonces es un análisis integral el que nos permitirá mirar dónde estamos parados y no mirarlo solamente porque yo soy el inquilino del Palacio de la Garza. No, es porque para poder mover la rueda del desarrollo yo necesito las fuerzas nacionales, necesito los partidos, necesito la juventud, necesito los maestros, los profesores, necesito el país, los agricultores, necesito los empresarios, necesito tranquilidad. Y esa tranquilidad solo la da la comprensión de que vamos por un camino correcto. En este momento, eso no es lo que piensa el país. El país piensa otra cosa. Y si usted mira las elecciones que estamos viendo ahora mismo, lo que está pasando en Honduras, lo que va a pasar fíjese, yo tengo aquí las últimas cifras de Chile. Hoy, en este momento, si las elecciones fueran hoy, ganaría Kast de la derecha con 45% del voto. ¿De acuerdo? Sí. Y la señora Jara tiene apenas 36%. Entonces, hoy ganaría, pero las elecciones no son hoy. Entonces, todo esto es un complejo problema que requiere reflexión. Pero ¿qué estamos teniendo nosotros en Panamá, Álvaro? Una perfecta desinformación producto de las redes sociales. Yo les recomiendo que no la lean, no pierdan su tiempo en eso. Y una permanente confrontación. Claro, veamos lo que está ocurriendo en el mundo, veamos lo que está ocurriendo y veamos este problema que está planteado ahí, veámoslo integralmente. Y lo que nosotros necesitamos es el fortalecimiento de las democracias de la región, porque se está dando cambios a pasos acelerados y no debemos cambiar la democracia por régimen autoritarios, sean o no comunistas, porque hay régimen autoritario de derecha, vamos a estar claros en eso, igual que lo hay de izquierda. Los fracasos que hemos tenido en Venezuela, en Nicaragua, y el fracaso absoluto de la economía cubana, Cuba está colapsada. Lo único que funciona en Cuba es Gaesa.
que es la que tiene el control de más de 15.000 millones de dólares. Y me preocupa, por ejemplo, que hace este joven por aquí. Él no está de paseo, él está aquí en alguna misión. Nosotros tenemos que tener claro lo que está ocurriendo. No solamente porque lo diga Trump, no. Lo que nosotros debemos pensar como país. Bien, Lorenzo Jiménez está con nosotros.